Entonces, primero que todo, voy a mostrarles la estructura del informe de simulación. Entonces, la idea, como es habitual, es que tenga la portada donde venga bien claro el nombre completo, el carnet de cada uno de los estudiantes. Esa es información que deben de asegurarse que venga correcta, porque claramente voy a poner una nota a cada informe y necesito luego reportar esa nota en el nombre correcto del estudiante. Luego, la idea es que el informe tenga una introducción, una descripción de lo que va a tratar el informe para que el lector entienda hacia dónde van ustedes con ese informe, ¿verdad? Luego, van a agregar una descripción general del código ES1. Para eso se van a guiar de 3 preguntas. ¿Para qué es el código ES1? ¿Qué es lo que hace? Y los algoritmos, métodos numéricos y ecuaciones que utiliza. Ahí no mencioné, pero tienen que agregar la descripción de, al menos mencionar las subrutinas que tiene el código. Entonces, estos serían las 3 primeros componentes: una portada, una introducción y una descripción general del código ES1. Después de eso, le van a agregar una sección llamada proceso de instalación del código ES1, que esperaría que para la mayoría sea en Windows. Aquí puse Windows 10, pero podría ser en otro. Luego tienen que agregar una descripción del archivo asterisco.inp. Esto es el archivo input que ustedes van a elegir, que tiene extensión INP. Necesito que ahí definan las variables, lo que hace el código con ese input, cuál es el propósito, qué es lo que va a simular el código ES1 con ese input, que se entienda muy bien, que se describa muy bien las variables de ese input. Luego la parte de identificación de la física que hay detrás del código ES1 y el input elegido. Ahí ya tienen que hablar de justamente la física que se está simulando, mostrar las ecuaciones que así el código está utilizando y específicamente para el input elegido. Entonces tiene que quedar muy claro qué es desde el punto de vista de física lo que se está haciendo con ese input, lo que el código está haciendo con ese input que ustedes eligieron. Después tienen que mostrar los resultados de simulación. Ahí es donde hacen capturas de imágenes del visualizador que tiene el código y las van colocando en el informe. Sí les pediría, y esto aunque no está rigurosamente explícito en la estructura del informe, que ustedes traten de hacer también variantes al input. Como el input tiene diferentes variables, entonces me gustaría que una vez que le agarren confianza a ejecutar el código con el input elegido, traten de identificar qué variables en el input podían ustedes modificarlas y simular de nuevo para luego comparar entre una simulación y otra. Por ejemplo, podrían variar la temperatura o la densidad de partículas y ver qué comportamiento tiene. Entonces, me gustaría que a la hora que muestren los resultados, también hayan experimentado variantes en el input para lograr comparar resultados.
no es solo usar el input y lanzarlo así tal cual, sino que hagan variantes en el input, pero variantes que tengan desde el punto de vista de ustedes, una vez viendo la física que hay detrás, que tengan sentido, ¿verdad? No es simplemente cambiarle un número a una variable, no, es sabiendo la física que hay detrás, ver qué variable yo podría cambiar para lograr ver una salida diferente, interesante y que pueda comparar entre una simulación y otra. Luego vendrían la parte de conclusiones y recomendaciones. Me interesa mucho que traten de, aunque no está explícito ahí, de hacer un análisis de los resultados que están obteniendo. Es decir, qué es lo que ustedes están viendo en la simulación, qué es lo que están viendo en esa comparación de resultados de simulación también, y desde luego identificar lo que concluyen desde el punto de vista de los resultados de la simulación misma, ¿verdad? Es más que todo conclusiones desde el punto de vista de la física, de lo que estamos obteniendo con la simulación. No es tanto decir, concluyo que el código trabajó bien. No, es más conclusiones desde el punto de vista de los resultados de simulación. Luego me interesa que hablen respecto a limitaciones y problemas que hayan encontrado y también lo típico de la bibliografía. Les voy a mostrar algunos ejemplos de informes de simulación del año pasado. No necesariamente esos informes todos tienen esta estructura. Por lo tanto, nada más vamos a ver lo que se parece a esta estructura que yo les estoy dando. Entonces, ustedes tienen que seguir rigurosamente esta estructura, no la estructura de informes anteriores. Pero les voy a mostrar informes anteriores para que ustedes se hagan una idea de por dónde deben de ir en cuanto al contenido del informe. Estamos hablando del tema del informe de simulación. Este es un informe de simulación. Observen, aquí se muestra para qué es el código, qué es lo que hace, algoritmos y métodos numéricos, ecuaciones que utiliza. Desde luego la idea es que ustedes lo mejoren mucho más. Aquí tal vez quedó muy escueto en cuanto al contenido. Y luego instalación del programa. Ahí ponen las capturas de imagen que correspondan. Traten de ser lo más explícitos posibles. Traten de mostrar absolutamente todo, porque la idea es que estos documentos que ustedes van a preparar, luego alguien, cuando se vuelva a ofrecer el curso o el código se quiera aprovechar de alguna manera, en el laboratorio, pues una persona tenga una guía muy detallada de lo que hace. Entonces podemos aprovechar todo ese material para eso. Observen las capturas de imágenes donde se describe bien lo que se hace, etcétera. Aquí se muestra, esto es la parte donde se muestra el input. Es muy importante que muestren las líneas del input. Lo copian tal cual, pero luego van a tener que explicarlo. Tal vez aquí quedó un poco escueto, pero observen que aquí ya habla el significado de cada parámetro, de cada variable, que es NSP, que es L, que es DT, NT. Es muy importante que ustedes tengan clarísimo el significado de cada variable, ¿verdad? Son estas variables las que ustedes van a poder cambiar luego para obtener otros resultados de simulación. Parámetros de especies, constantes físicas, etc. Entonces aquí viene
la física que hay detrás del código. Observen que aquí se muestran gráficas donde se habla ya de la física que se está simulando con este input. Es muy importante que muestren las ecuaciones. Puesto que los grupos son relativamente grandes, les voy a pedir por favor que traten de editar las ecuaciones. Asegúrense de que las figuras queden lo más nítidas posibles y las ecuaciones editadas con editor de ecuaciones para que obtengamos un informe con la mayor calidad posible. Aquí ya se habla del input que se eligió y se empieza a mostrar los resultados. Insisto que este informe no tiene rigurosamente la estructura que yo les estoy proponiendo, pero esto es un ejemplo de lo que se esperaría. Las conclusiones y las referencias. Permítanme ver si les muestro. Hola, profe. Sí, Sebastián. Que es que Javier tiene una pregunta. Ok, adelante, Javier. Profe, sí, era para preguntar si nosotros tenemos acceso a ese informe como para revisarlo más detalladamente. Sí, ese es el tema que mencionamos rápidamente la última vez que nos vimos. Sebastián les compartió uno. La idea no es compartirles todos los informes porque mucha de la información que les estoy pidiendo ya está ahí. Entonces, les muestro esto nada más para que se hagan una idea y les copié en el PowerPoint que ya está disponible en la carpeta de todos los documentos del curso la estructura que va a tener el informe, ¿verdad? Pero pienso que pueden utilizar de guía el informe que Sebastián les compartió por WhatsApp. Corríjame, Sebastián, me parece que fue así. Pero no quiero compartirles todos los informes del año pasado, porque digamos, ahí está mucho del trabajo que tienen que hacer, lo tendrían ya listo. Ah, ok, Sí, ok, perfecto, es el profe. mismo que está en PDF en el WhatsApp. Sí, Sebastián les compartió el informe del grupo de él. Y recordemos, para insistir en eso, que consecuencia de eso no pueden elegir el mismo input o el mismo archivo .inp que Sebastián y el grupo de él eligió. Eso es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Permítanme ver si voy a mostrarles rápidamente un par de... Observen cómo se va mostrando paso a paso. Eso sí me gusta. Traten de ser muy rigurosos en cuanto a no omitir ningún paso en el proceso de instalación, en el proceso de ejecución, porque como les decía, es muy importante que esta documentación que ustedes van a preparar les sirva de guía a una persona que luego quiera usar el código, principalmente a nivel del laboratorio. Describir muy bien el input, las variables, definirlas, tener clarísimo qué es. Y entonces, antes de abrir el espacio a preguntas, mostrarles en la carpeta del curso, y ya Sebastián lo indicó, este libro de series es el libro de texto guía. Entonces, necesito desde ya que empiecen a leer el capítulo 1, 2 y 3. Es completamente necesario para que vayan entendiendo el código como un todo. No se pongan a ejecutar el código nada más por ejecutarlo, sin antes haber empezado a leer
el capítulo 1, 2 y 3. Son capítulos muy breves, muy cortos, entonces no se preocupen, debería de ocuparles poco tiempo, pero sí es muy importante porque les va a permitir entender el código como un todo. Entonces, este es el libro que usamos para esto. Es un libro específico sobre simulación de plasmas. Y entonces tienen que concentrarse en los primeros 3 capítulos. Observen que son relativamente pequeños. Aquí hablamos de que el primero son pocas páginas, como 3 páginas nada más. Luego viene el otro de la página 7 a la página 26. Y luego viene el que explica más en detalle el programa ES1 de la página 29 a la página 51. Pero aquí se va explicando cada uno de las subrutinas que tiene el código. Entonces, por favor, empiecen a leer esto con cuidado, porque les adelanto desde ya, al igual que hice el año pasado cuando vimos este tema, les voy a hacer una evaluación de comprensión de lectura del capítulo 1, 2 y 3. Entonces, para que sepan desde ya que todos van a tener que leerlo y van a tener que entender lo que viene ahí al máximo, porque de eso se va a hacer una evaluación. Y eso va dentro del 25% de tareas, exámenes cortos, etc. Entonces, tal vez ahora abrimos un espacio de preguntas. El que quiera comentar algo o preguntar algo, abre el micrófono y pregunta nada más. Me interesa que quede muy claro esto del informe de simulación para poder pasar a otra evaluación. Sebastián, ¿cuántas personas tenemos? Es muy importante que lleve el control. Ahora estaba viendo, bueno, espérese para ver cuántas hay ahorita nuevas. Son como 7. Ah, no, mentira, son un montón. Son 15 menos usted y yo, 13. 13. Ok. Profe, tengo una consulta. Adelante. En el punto que definimos como identificación de la física que hay detrás del código y el input elegido, ahí sería como explicar si el código se ayuda de teoría cinética o de MHD o en sí cuáles ecuaciones definen qué es lo que está pasando o con características así. Voy a responderle a eso mostrándole. El código utiliza distintos métodos numéricos, ¿verdad? Este es un tema que tienen que mencionar. Específicamente el input que eligieron, cuál método o métodos numéricos se está utilizando. También las subrutinas. Estas son todas las subrutinas que tiene el código, entonces tienen que hablar de ellas. Los algoritmos, es muy importante entenderlo. Y las ecuaciones que se encuentran. Entonces, del input que ustedes eligieron, tienen que identificar con claridad cuáles son las ecuaciones desde el punto de vista de física que se están simulando, que se están ejecutando en el código. Entonces, les mostraba este informe, ¿verdad? Donde ahí se habla con gráficas, ecuaciones, la física que se está describiendo ahí. Para eso, el paso 1 es identifiquen con mucha claridad a la hora de identificar el input. Aquí, cuando eligen el input, les habla
en un párrafo de qué es lo que hace el código con ese input. Entonces ya aquí tienen identificado el tema. Por ejemplo, aquí es un haz de iones fríos. Entonces eso los llevaría, por ejemplo, al tema de haces de iones, que es lo que vamos a empezar a ver en cuanto retomemos las clases de tema. Entonces ahí ustedes de nuevo retoman ecuaciones y demás y logran identificar. Pero apóyense mucho en el libro, en este libro, porque es este libro el que les va a decir específicamente cuáles son las ecuaciones. Entonces guíense principalmente el libro. El libro es una referencia de ese código, ¿verdad? Entonces necesito que se tomen la molestia de leer al menos el capítulo 1, 2 y 3. Ya, si usted le toma gusto al tema, pues pásese al capítulo 4, donde habla un poquito de métodos numéricos, y observen que el capítulo 5 ya habla justamente de los inputs del código. Entonces, ustedes lo que podrían hacer es ver cuál input les interesa, váyanse al capítulo 5, observen qué dice el libro respecto a ese input, y ahí justamente van a encontrar la física que hay detrás del código con ese input. Entonces aquí pueden encontrar para el input elegido qué es lo que el código está haciendo. Entonces, váyanse al capítulo 5 si quieren hacer un análisis antes de decidir cuál input van a elegir. Identifiquen un input de interés, lo ubican en el capítulo 5, ven qué es lo que hace, las ecuaciones que hay detrás, y con base en eso eligen. Entonces, vamos a hacer una cosa, tal vez tomémonos una semana para que los grupos identifiquen un posible input. Si ya tienen una idea, fabuloso, pero aún así voy a darles más tiempo. Me gustaría que me contaran cómo les ha ido con el proceso de instalación. Alguno que quiera contar si le fue bien, si le fue mal, qué cosas buenas, qué cosas malas, al menos que me cuenten los que tuvieron éxito, que digan, sí, yo lo pude ejecutar. Entonces, puede abrir el micrófono el que guste. Profe, a mí me fue bien en todo. Magnífico. Solo buscando los 2 puntos que duré bastante, pero lo demás bien. Ok, fabuloso. Como dijo Sebastián, lo más difícil era eso. Cuéntenme los demás, ¿cómo les fue? Me interesa mucho saber si todos han realizado la instalación. Yo por lo menos no tuve problema desde la clase pasada, pude hacerlo todo bien. Tal vez sí me gustaría saber si los que tenían problemas con Linux o otros sistemas operativos, si pudieron hacerlo o algo así. Sí, contarles que podemos compartirles aquellos, más bien el que lo quiera instalar o intentó instalarlo en Linux, en primer lugar que nos cuente, pero si alguno lo quiere instalar en Linux, tenemos también un procedimiento de instalación en Linux. Entonces pregunta, ¿alguno tiene que instalarlo en Linux? ¿Alguno tiene que instalarlo en Linux? No. No. Creo que todos usamos Windows. Todos son Microsoft. ¿Qué Windows han usado? ¿Todos en Windows 10 o alguno lo ha hecho en otro? Porque eso sería interesante ver si les funciona a pesar de que sean Windows diferentes. Bueno, en principio no debería ser tanto problema. Bueno. Yo estoy con el 10. ¿Cómo? 10. Muy bien. Bueno, por los comentarios que han compartido, asumo que no ha habido problema. Entonces, puedo dar por un hecho de que todos están ejecutando bien el código. Me interesa que sean todos, ¿verdad?
que nadie se quede sin instalar el código. Por lo siguiente, porque esto va a ser evaluado. Va a ser evaluado de manera individual en un examen donde viene la parte de comprensión del capítulo 1, 2 y 3. Y desde luego, para entender muy bien el capítulo 1, 2 y 3, lo mejor que puede hacer uno es tener el código instalado y poder estar ejecutándolo y poder estar abriéndolo y ver las variables. Entonces, por favor, absolutamente todos instalen. Entonces, para que lo tengan presente, nos vamos a tomar una semana más. Si requirieran más tiempo, lo hacemos para que elijan el input. ¿Alguna otra pregunta relacionada al informe de simulación o al tema de simulación? Si no, ya daría... Profe, ¿usted no tiene, ¿Sí? usted no tiene el libro traducido al español? Vieras que eso es una pregunta muy interesante. Y tal vez le voy a pedir a Sebastián que me ayude, porque ¿quién había sido? No había sido Mario, más bien. Mario, Sí, yo. había sido usted, ¿verdad? El que había traducido el libro. Los capítulos, pero fue súper, sí, fue los primeros 3 capítulos, sí, fue súper complicado, porque no hay una herramienta que agarre las páginas y las procese del todo bien, digamos. Entonces, esa vez sí lo había logrado un poco, pero igual se pierde como información valiosa, ¿verdad? No es lo mismo agarrar un traductor que traduce frases a alguien que lo traduzca ya de verdad bien hecho. Entonces, por eso le preguntaba, porque la de eso está así. Sí lo había logrado, pero no sé los otros compañeros a qué punto van a tener problema con el idioma, ¿verdad? Porque hay muchas palabrillas técnicas. Sí, sí, sí. No, yo le diría que ya el mejor intento que he conocido hasta la fecha ha sido el suyo. Entonces, más bien le pregunto, ¿usted cree que lo que usted hizo se pueda compartir o usted considera que no está muy completo? Si lo logro encontrar, profe, porque eso fue hace un año. Si lo Sí. logro encontrar, yo lo comparto. Ok, de acuerdo. Muy bien, ¿algún otro comentario relacionado al tema de simulación? Si no, damos por cerrado ese tema. Ah, profe, súper bien todo. Magnífico. Bueno, ahí les va a quedar en la carpeta. En la carpeta del curso, aquí vienen los libros de consulta, las presentaciones, videos. Ahí estoy colocando los videos también. Y les va a quedar este archivo PowerPoint que dice instrucciones para el curso por situación de pandemia. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar la estructura de contenido del informe que les acabo de mostrar. Voy a hablarles ahora también brevemente del tema del primer examen parcial, que corresponde en este caso a un diseño únicamente. Entonces, sí es muy importante que utilicen esta referencia a este libro. Si no lo encuentran, por favor pregúntenme. Permítanme revisar a ver si lo tengo compartido aquí en libros. No. Ah, sí, aquí está. Aquí lo tengo, el libro de Plasma Medicine. Entonces, en libros de consulta está el libro de Plasma Medicine, que es el que hago referencia aquí. Ubíquense en este capítulo, el capítulo 4, en estas secciones, y ahí van a encontrar información más detallada sobre reactores de descarga de barrera dieléctrica, arreglos de DVD, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que investiguen esa parte. También en el libro de Industrial Plasma Engineering, el volumen 2, que también está en la carpeta, ubíquese en el capítulo 15, que habla sobre fuentes de descarga corona, descargas de barrera dieléctrica, para que ahí tengan más información. Y entonces aquí les muestro algunos ejemplos
de reactores DVD. Recuerden que la idea, y esto es lo que quiero insistir hoy, usted tiene que visualizar que el diseño del reactor que usted va a hacer va a tener la aplicación de esterilizar superficies. Visualizando en que lo que quiero esterilizar, en este caso es el tema del SARS-CoV-2. Entonces, muy importante que piensen en la geometría. ¿Qué geometría le van a dar a ese reactor? Aquí vemos algunos ejemplos de reactores DVD. Lo importante es la elección de los electrodos, dónde está la barrera dieléctrica. Observen que aquí está representada la barrera dieléctrica. Este es un electrodo y por aquí abajo está el otro electrodo. Y en medio tiene que estar el dieléctrico, que es justamente el que evita que se den arcos eléctricos y permite que se forme la descarga de esta manera. Algunos ejemplos de geometrías, aquí podemos ver esta para un brazo, o esta para un dedo, o esta también para un dedo. Aquí de nuevo esa configuración. Recuerden que entonces tiene que ir un electrodo y en medio tiene que ir un dieléctrico y luego el otro electrodo. Aquí otros ejemplos. Es muy importante, dentro de las cosas que necesito que presten mucha atención y luego se los voy a agregar en la presentación más detallada, necesito que busquen artículos y eso va a ser parte de la evaluación y eso lo tienen que mencionar en el informe. Que busquen artículos sobre esterilización de superficies con reactores de barrera dieléctrica o descarga corona. Y traten de identificar principalmente artículos donde se muestren resultados de esterilización hacia virus. Eso va a ser parte de la evaluación. Como el grupo es grande, pueden dividirse las labores y necesito entonces que algunos empiecen a buscar papers que hablen sobre esterilización con plasma de superficies contaminadas con virus. Una de las cosas que necesito es que por favor en el estado del arte, entiéndase en los papers, identifiquen bien la separación desde donde se forma el plasma hasta la superficie a tratar. Necesito que identifiquen esa altura de acuerdo al estado del arte. Podría ser 1 milímetro, podrían ser 2, 3, 4. El estado del arte les puede decir cuál es la distancia óptima. Entonces, el diseño no es solo hacerlo por hacerlo. Tienen que basarse en el estado del arte. Es decir, yo consideré que la distancia entre donde se origina el plasma y la superficie son 3 centímetros. ¿Por qué? Porque según el artículo tal, esa fue la distancia donde se obtuvieron mejores resultados de esterilización. Entonces, cuando ustedes diseñen el reactor, una cosa muy importante es definir con precisión la distancia de dónde se forma el plasma a la superficie. Y eso lo tienen que hacer con criterio. Eso no puede ser arbitrario. Necesito que en el informe me digan por qué eligieron 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, etc. Tienen que basarse en el estado del arte. Y eso va a ser una cosa fundamental. Yo les recomendaría que, por favor, como paso 1, además de darle un vistazo a esto, que es como la teoría de los reactores DVD y de descarga corona, luego se afanen a buscar artículos que les hable del tema de esterilización por plasma. Y entonces, con base en eso, hacen un planteamiento de diseño. Si me interesa, voy a mostrarles algunos ejemplos desde ya, y esto lo vamos a insistir el jueves también. Pero una pregunta. Sí. Desde su experiencia, digamos, ¿qué superficies qué tipo de materiales se pueden tratar? Porque el grupo nosotros estábamos pensando en tratar un material en específico, pero
es como plástico. Entonces, ¿hasta qué punto es factible usar, digamos, un plástico como superficie? Yo diría que lo es, sin duda. Los plasmas no térmicos no tienen por qué afectar a la superficie. No piense usted de que el plástico se va a ver afectado por el plasma. No, entonces podrían elegir un plástico, podrían elegir una madera, podrían elegir bueno, con ciertas consideraciones, quizás hasta un metal. Ahí tienen que tener cuidado porque también el metal es conductor. Entonces, son varias de las cosas a considerar. Pero yo lo que les diría es que ahí guíense sobre todo por el estado del arte. Si ustedes encuentran un artículo de un reactor DVD que esteriliza en una superficie de madera y usted le parecía que eso era lo que usted quería, o en plástico, entonces adelante, básese en ese resultado. Yo le diría que guíense mucho por el estado del arte. Observen, estos son algunos informes del año pasado. Y esto es lo que ustedes hubieran hecho si hubiéramos pedido la construcción. Pero en sustitución de eso, me va a interesar mucho, como es un grupo grande y no dudo yo que en cada grupo hayan varias personas que manejen muy bien el dibujo técnico, herramientas CAD y demás, entonces me interesa mucho que muestren muy bien los planos del reactor, las figuras, que muestren muy bien las partes del reactor. Entonces, concéntrense mucho en esa parte, en mostrar, en dibujar en CAD lo mejor posible el reactor líquido, indicar con claridad las dimensiones que tiene, indicar con claridad los criterios que tomaron para decir que tiene esa geometría o esa forma, identificar con claridad los materiales, por qué eligieron esos materiales. No es únicamente decir quiero que sea tal material, sino realmente tener un argumento de por qué están eligiendo un material. Profe, Sí. bueno, dos cosas. Primero, que me sorprendió ese examen que usted lo tuviera, porque en ese venía mi apellido mal en el pasado. Sí. Eso por un lado. Y por otro, con el Entonces le puse comentario. la nota suya a otra persona, seguro. Sí, ahí decía Solano y nada que. ¿Quién sabe? Seguro Fede le pasó el que no era. Bueno, lo que iba a decir es que tal vez pensar como en escenarios, o sea, hacer el dispositivo para escenarios. Por ejemplo, no sé, si me ocurre el que habla mucha gente de cómo lavar las cosas, los alimentos que vienen del supermercado. Entonces, digamos, yo pensaría en cómo, por ejemplo, hacer un reactor que sea, digamos, como que sirva para poder limpiar, qué sé yo, por ejemplo, las latas que uno compra en el supermercado, o por ejemplo, las bolsas del supermercado, o también, por ejemplo, trasladar el dispositivo a, por ejemplo, no sé, en la industria médica, no sé, cómo lavar, por ejemplo, ahí donde uno se lava las manos. Cómo lavar, por ejemplo, donde uno abre, digamos, el tubo del agua, o no sé, cuestiones así. Como para que tenga más. ¿Cómo esterilizar, dice usted? Sí, pero digamos, cómo esterilizar, pero a escenarios reales. O sea, a cosas más, sí, como escenarios, pues. Como O para que sea, sea más fácil. si sigue dando ideas, se va a meter con el de nosotros. No, es que nosotros estamos pensando en algo ahí muy específico. Bueno, no sé si el grupo todavía no se ha puesto al 100% de acuerdo, pero no sé si compartirlo igual. Bueno, igual no creo que otro grupo se meta Bueno, con en ese todo material. caso Es ya que, usted estaría Bueno, dejando claro cuál es la idea de su grupo.
Sí, por ejemplo, se me ocurre ahorita, como por ejemplo lavar los zapatos, para que no haya que esperar a dejar los zapatos fuera de la casa 2 días, 3 días, a poderlos volver a usar. Bueno, esterilizar, Sebastián, porque lavar suena Sí, raro. sí, sí, esterilizar los zapatos. Sí, Eh, esterilizar. entonces, por ejemplo, cómo pasar los zapatos por ese reactor y entonces ya si uno sabe de que, no de que ya están limpios, de que no tiene que dejarlos ahí 3 días, a que ya un virus se muera. Sí, usted sabe que me gusta la idea y más bien decirles que estoy abierto a escuchar ideas de ustedes. No tenemos por qué hacerlo Sí, profe, la rigurosamente idea como que yo les... Maduro. Ajá, sí, sí, y se puede hacer portátil, digamos, se puede hacer un lector portátil. ¿Hasta qué punto es viable eso? Claro, desde luego, más bien eso sería un plus, Tiene que ser portátil. Sí. porque Porque, la idea es que sea algo portátil, lo más fácil de manejar. Otro aspecto que tienen que considerar es la ergonomía. Tiene que ser algo ergonómico que la persona pueda agarrar con facilidad, sostener con facilidad, pasar donde corresponda con facilidad. porque no sé si se acuerda, hace como un mes ya, que el TEC liberó el diseño de las caretas. Ese diseño yo lo agarré y las hice y las vendí. Entonces esas caretas que son de PETG, a la gente le serviría mucho tener ¿cómo es? Un esterilizador portátil. Incluso le serviría a los hospitales para cuando la gente entra que se esterilicen las caretas y los tapabocas incluso. Sí, esa es otra, por ejemplo, cómo hacer Sí, un purificador de caretas. sí, Está sí. interesante. Un purificador de caretas. Y yo tengo, Bueno, un esterilizador, yo, acordémoslo. yo, Sebastián, si no lo lava, Esterilizador. si Voy a no poner llama aquí de en la lavar, computadora la palabra. esterilizar, podría ser esterilizar mascarillas, esterilizar caretas. Eso yo creo que es más fácil, más difícil la mascarilla, porque como por dentro tiene, o sea, como es un mundo por dentro, entonces como son hilos, dentro de la mascarilla hay un montón de hilos y también filtros. las de Entonces, tela. ajá, sí es como una tela ahí especial, entonces no sé qué tanto servirá eso, porque puede, digamos, matar el virus como en las primeras capas del hilo, pero no sé si adentro de la mascarilla no sabría. Pero Más que nada porque son desechables. yo les diría Ujú. que sí, sí es un planteamiento viable, porque los reactores DVD y de descarga Corona, más que solo generar los iones, ¿verdad? También generan especies reactivas. Entonces va a generar ozono, va a generar OH, va a generar oxidantes. Y ya eso, como tal, interacciona con los microorganismos. Entonces, yo les diría que no descarten la posibilidad de aplicarlo a mascarillas. Pienso también podría ser que alguno proponga una geometría específica para pasamanos, que es algo que se contamina muy rápidamente, ¿verdad? Y Para un ascensor, para un Para, ascensor, para un para meter cajero, las manos con guantes. sí, un cajero electrónico, por ejemplo, que es algo que se contamina sí. mucho, los botones, o sea, Las puertas de los baños. las puertas de los baños, pensando sobre todo en superficies que se contaminen mucho, mucho, que tengan mucha interacción con la gente, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden plantear un diseño para esas geometrías. No piensen todos que tiene que ser justamente lo que les mostré en el PowerPoint, un reactor plano. No, más bien me gustaría que salgan con ideas de reactores con geometrías curvas, geometrías más complejas, pero que vayan aplicadas a zonas que se contaminan mucho. Profe, Sí, una idea, no sé qué tan volada esté. Creo que no se sale, digamos, como como el proyecto. Cuando yo recuerdo que había materiales que si se trataban con plasma, ya eso hacía de que ya hicieran como un tipo de, o
sea, que los virus ya no se pegaran a los materiales, pues. O sea, que fuera más difícil para las bacterias y virus estar en el material. ¿Eso o sea, qué tan verdadero puede ser o qué tan eficiente puede ser para esto? Después, ¿Tiene que ver con capas del gas eh, o es el plasma aplicado a una superficie? sí, probablemente si para que la superficie quede activada o digamos que si luego un virus le cae a esa superficie ya no sobreviva, lo que posiblemente sucede ahí es que se usó el plasma para generar una capa sobre la superficie. Ujú, son capas del gas, entonces. Una capa de algo, con lo cual, una capa de algo que no le simpatiza mucho a los virus o a bacterias, ¿verdad? Ujú, Sí, podría ser, por ejemplo, una capa de cobre, ¿verdad? Uno sabe que el cobre es un metal donde los microorganismos sobreviven un tiempo muy, muy corto. ok. Sí. O sea, sí, nada que ver con esto, entonces. Eh, A menos de que alguien quiera hacer un sí, reactor digamos que ya con una capa delgada. sería un depósito de capa delgada, Sí, sí, nada que ver con esto. que se sale un poco de la idea de que sea un reactor DVD o un reactor Corona, ¿verdad? Sí. Preguntas, inquietudes, ideas que tengan respecto a esto del tema del reactor, pueden compartirlo libremente. Profe, ¿usted puede compartir el link? Es que a mí se me pierde ese link cada rato, con el acceso a las carpetas donde están los libros de consulta o donde está todo. Es que yo creo que usted eso lo había enviado por correo. Sí, sí, sí. Está bien. Yo cuando terminemos les comparto tanto por correo como por WhatsApp el link. Sí, profe, de hecho yo tampoco lo tengo y nunca lo encuentro. Sí, está Entonces, bien. sí, como para sería bueno tal vez ponerlo en el TEC digital, en la portada del curso o algo así, para uno accederlo fácilmente. Yo Está lo que bien. hice O, fue marcar el correo como importante, entonces siempre me sale el puro principio del correo, Ah, para que ok. no se me perdiera, es por que, ejemplo. Entonces, en es que todo yo tengo caso, muchos correos se los marcados. voy a mandar de nuevo. Se los voy a mandar de nuevo por varios medios y ustedes se encargan ahí de... No crean ustedes que yo soy tan experto en el tech digital, pero igual si puedo de alguna manera, ahí lo voy a poner. Profe, Sí, ¿sería posible que ahora usted al final nos dé un tiempito para mostrarle como la modificación que le hicimos al modelo que le enseñamos la semana pasada? sí, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, Me interesa la sesión de hoy no hacerla muy largo, primero porque las cosas cuando duran más de una hora en esta forma virtual ya se vuelve muy, muy cansado. Entonces, vamos a dejar el tema aquí. El jueves vamos a retomar este tema. Al igual que hice hoy, les voy a decir cuál es la estructura del informe para el tema del diseño del reactor y les voy a hablar de una vez de la otra evaluación que corresponde a nitruración de plasma y que corresponde a la investigación bibliográfica de uno de los dispositivos para investigación de fusión. Entonces, con eso yo esperaría esta semana que absolutamente todos los grupos tengan clarísimo qué tienen que hacer en el informe de simulación, qué tienen que hacer en el informe de diseño del reactor, qué tienen que hacer en la investigación bibliográfica de los reactores de fusión y en la nitruración. Y con eso empezaríamos la otra semana ya con temas de clase, temas del curso, teniendo ya ustedes clarísimo cuáles son los entregables y qué es lo que se les pide. Si les parece, no sé, aprovechemos, ¿alguno tiene alguna inquietud, idea, sugerencia respecto a este tema del reactor? Aprovechen. Profe, Sí, tal vez preguntarles a ver si el mensaje que le mandé por WhatsApp funciona ese link, porque no sé si es ese.
Recuérdeme usted, ¿era el link de qué? De donde están los documentos del curso. Ah, ok. ¿Lo acaba de mandar? Sí, pero no sé si es ese, porque no Eh, me da, no me da yo, acceso. A mí me sale yo Dice que acceso no tengo denegado. permiso. lo acabo Debería de decir, acceder yo y no dice acceso denegado. O sea, no es ese. A mí también. está bien. Yo Entonces, sí, voy a decir ahora, si ustedes tienen problemas de acceso, por favor háganme saber y buscamos una manera de resolverlo. Pero sí es muy importante que garanticemos lo más rápido que se pueda que todos tengan acceso a esa carpeta del curso. sí, más que todo por los libros, porque ahí están todos los libros. Sí, ahí están todos los libros. Y justamente eso, insistirles, yo sé que ustedes también deben de estar abrumados entre lo que les están pidiendo en otros cursos y demás, pero traten de sacar un espacio para ir leyendo el libro de simulación. Es muy importante que cada uno lo haga de manera individual porque luego va a venir una evaluación de eso, de forma individual. A pesar de que los trabajos se hacen en grupo, pero de eso específicamente va a venir una evaluación individual. Entonces es muy importante que no descuiden el tema de leer esa parte. Ahí es donde buscamos el impacto que tiene la unidad de simulación, de física computacional. Y lo que quiero con eso es que le tomen interés y tengan esa experiencia de saber lo que es hacer física computacional. Sebastián pidiéndome ingresar, qué curioso. Sí, sí, no, en realidad de los tres mensajes que mandé, ninguno, o sea, sí me da acceso, pero del primer link, pero después los paso al chat y no me da acceso. Entonces no sé qué pasó. Eso y otra cosa, profe, ahora que me está acordando, no puso en lo de simulación, no puso lo del estado del arte ahorita, creo. ¿Se recuerda que habíamos hablado de que podíamos... Sí, correcto. Sí, más bien muchas gracias por recordarme. Lo voy a agregar de alguna manera, sí. Sí, me parece. Bueno, entonces, como les decía, para no hacer muy larga esta sesión, vamos a dejarlo aquí. Esto quedó grabado, entonces con ayuda de Sebastián lo vamos a subir por si alguno pudo estar hasta ahora. Decirles que sigo probando horarios, ¿verdad? Tenemos en este momento, Sebastián, ¿cuántos somos? 18. Un montón. Hace poquito habían 19. Sí. Bueno, menos usted y yo. Y en teoría matriculados son 20. Entonces, en este momento matriculados deberían de haber... Ah, no, pero es que Sebastián no está matriculado. 16, o sea, están faltando 4 estudiantes, que deben de ser los de ingeniería física, tal vez. No sé. Entonces, Sebastián, ¿usted ha podido ver los resultados de los mejores horarios? Ellos han terminado de llenar eso para ver si logramos identificar con base en el resultado de la encuesta el mejor horario. Sí, el que yo le había pasado, hubieron 18 respuestas, creo, espera para abrir bueno, 19. Que dice, mejor mando un pantallazo. Vamos a ver, son de los mayores intervalos de hora son de 4 a 6 p.m., de 1 a 3 p.m., de 3 a 5 p.m. y de 5 a 7 p.m. O sea, toda la tarde. Sí, en toda la tarde hay todo el intervalo de 1 hasta las 7 de la noche. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es, lo que resta de esta semana, vamos a seguir ahí probando un poco los horarios, ver un poco el comportamiento en cuanto a cuántas personas se conectan y con base en eso ya yo defino un horario para
empezar las clases la otra semana. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces no les quito más tiempo, no hagamos esto muy extenso para que no sea muy cansado y cada uno se pueda ocupar de las cosas que tiene que hacer. Entonces, nos hablamos el jueves. Yo les voy a decir mañana la hora y les voy a enviar la invitación de Zoom para que entonces el jueves nos conectemos para que quede bien claro todas las evaluaciones demás que faltan, para que esta semana ya todo lo que son evaluaciones quede clarísimo. Listo, bueno, muchas gracias a todos. Entonces, el grupo que me va a mostrar algo se mantiene y muchas gracias a todos por haberse unido a esta sesión. Hasta luego, entonces. Bueno, profe. Hasta luego, profe, nos vemos. Hasta luego. Otra cosa que se me ocurre es